curso, un documento con un poquitín de teoría. Bueno, principalmente un poco de información sobre este método de separación de variables. Este tipo de ecuaciones diferenciales son muy sencillitas de resolver y de hecho pues nos van a permitir diseñar, digamos, algunas estrategias o van a ser como un punto de partida, digamos, para empezar a desarrollar otro tipo de algoritmos para otro tipo de ecuaciones, ¿vale? Entonces, por decirlo de alguna manera, las ecuaciones de variables separables son quizá las más sencillitas de resolver. Entonces, bueno, siempre me parece un buen punto de partida. Déjenme compartir mi documento. Vamos a ver. Les agradezco a los que están colaborando con su cámara. Muchas gracias. Siempre es bueno ver gente, ver caras humanas. Bueno, bien, el documento de esta clase habla entonces sobre el método de separación de variables. Fíjense, nosotros, bueno, me voy a brincar la introducción, que ya hemos hablado varias veces de esto, hemos dicho algunas características sobre ecuaciones diferenciales, qué es una ecuación diferencial. Si bien las primeras semanas que estuvimos trabajando hablamos principalmente de modelado, ahora vamos ya a entrar en materia propiamente, ¿no? De qué son las ecuaciones diferenciales. No estamos en blanco, ya hemos comentado algunas características sobre estas. Hemos dicho que es una ecuación diferencial, hemos dicho que hay lineales y no lineales, homogéneas y no homogéneas, etcétera, etcétera. Bueno, estas ecuaciones diferenciales que les llamamos de variables separables son, bueno, según esta definición 1, espero que se entienda, son ecuaciones diferenciales donde las expresiones que involucran, bueno, recuerden ustedes que en una ecuación diferencial siempre hay una incógnita, ¿no? Esa incógnita, supónganse ustedes que esa incógnita es la función y, y esa función y depende de x, ¿no? O sea, vamos a utilizar aquí la misma notación que hemos venido utilizando desde siempre, variable independiente la x o la t, en algunas ocasiones será la t, y variable dependiente la función y o bien la función f, ¿sale? Entonces, la idea sería esa, una ecuación diferencial de variables separables, como su nombre lo indica, es una en la que es posible hacer algún despeje, alguna manipulación algebraica, de modo que todas las y queden de un lado y todas las x queden del otro lado, ¿sale? Una ecuación diferencial de este tipo, entonces, por obvias razones, se llama de variables separables. Y bueno, acá puse unos cuantos ejemplos de algunas ecuaciones de este tipo. Fíjense, por ejemplo, el proceso para resolver una ecuación diferencial de variables separables consiste simplemente en primer lugar, separar las variables, poner todas las x de un lado, todas las y del otro lado, incluyendo los diferenciales. Aquí nosotros vamos a hacer esta interpretación de la derivada como si fuera un cociente de diferenciales. Y entonces la idea es separar las variables incluyendo los diferenciales, ¿vale? Una vez que separemos las variables, vamos a integrar de ambos lados porque quedan dos expresiones que, bueno, lo único que se necesita para resolverlas es tal cual antiderivar, ¿no? Para quitar los diferenciales. Al final, cuando hayamos calculado ambas integrales, o sea, bueno, las integrales del lado izquierdo y derecho, en caso de que sea posible, en caso de que no represente demasiado trabajo, o bien, bueno, pues vamos, siempre que sea posible y eficiente, intentaremos despejar la y, ¿sale? Expresar la solución de manera explícita, y en términos de x, ¿vale? Bien, digamos,
Nosotros podemos tener dos tipos de ecuaciones diferenciales, o bueno, más bien, dos tipos de problemas. El problema típico de resolver la ecuación diferencial, donde lo que encontramos es una, digamos, una familia de funciones, ¿no? Recuerden que aquí, de hecho, es muy evidente, si yo voy a encontrar la función y por medio de una antiderivación, entonces es claro que tarde o temprano por ahí, en la antiderivada, me va a aparecer una constante de integración, ¿sale? Si en cálculo integral ustedes a veces se les iba a poner una constante, aquí va a ser muy, muy importante que no se nos vaya. Porque aquí más que en cálculo integral, la constante de integración juega un papel importantísimo. Ya lo veremos más adelante. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que en algún momento por ahí tendremos una constante de integración y recuerden ustedes que esa constante significa ¿cómo se llama? Una familia de funciones, ¿verdad? Esa constante de integración permite encontrar todas las funciones que satisfacen la ecuación diferencial. Sin embargo, en algunas ocasiones nosotros estaremos interesados no en toda la familia de funciones, ¿no? En toda la familia solución, sino específicamente en una solución de todas esas, de toda la familia, que cumpla con ciertas características. Entonces, nosotros tendremos problemas que les llamaremos problemas de condiciones iniciales o problemas de valores iniciales, o en algunas ocasiones tendremos problemas de valores en la frontera. Los primeros, los problemas de condiciones iniciales o de valores iniciales, son problemas en los que tenemos información sobre, digamos, sobre el fenómeno, sobre el modelo, de manera puntual al inicio del fenómeno. Por ejemplo, si el caso fuera, a ver, tenemos una población, vamos a suponerlo, una población de tantas personas en la ciudad de Querétaro, qué sé yo, que crece de manera exponencial. Ah, bueno, ese enunciado nos permite proponer una ecuación diferencial y eventualmente podremos resolver esa ecuación. Sin embargo, lo vuelvo a decir, al resolver esa ecuación lo que vamos a tener es una familia de funciones. Pero a nosotros a lo mejor no nos interesa toda la familia de funciones, sino específicamente la que nos diga cómo se comporta la población de la ciudad de Querétaro en cierto intervalo de tiempo. Entonces, todas las familias de funciones que puedan satisfacer la ecuación diferencial no nos interesa tanto. Nos interesa aquella en la que diga, por ejemplo, bueno, la población en el instante, en el año tal, fue de tantos millones de personas. Ah, bueno, entonces con ese valor puntual, en el valor de la variable independiente t igual a tanto, se obtuvo una población p igual a tanto. Ah, ok, entonces esa información me sirve para, de toda la familia de funciones, obtener la que realmente representa ese fenómeno de manera puntual. ¿Me explico? En algunas ocasiones, en cálculo integral, nosotros solíamos tener por ahí un valorcito que nos permitiera encontrar el valor de la constante. Aquí nosotros, al resolver ecuaciones diferenciales, va a ocurrir que la solución que obtengamos, o la familia solución que obtengamos, va a contener al menos un parámetro. Por ejemplo, la constante C, la constante de integración. Entonces, si nosotros tenemos información adicional, si tenemos valores iniciales o valores en algún momento t, podremos encontrar es el valor o los valores de los parámetros, ¿sale? Bien, bueno, acabo de decir, problemas de valores iniciales son problemas en los que conocemos las condiciones del fenómeno, perdón, en el instante inicial, digamos cuando x o cuando t, cuando la variable independiente vale 0.
Se les llama problemas de valores en la frontera cuando no necesariamente la variable X o T, la variable independiente, es 0, sino cualquier otro valor. ¿Sale? Bueno, en ambos casos, en los problemas de valores iniciales o de valores en la frontera, lo que nos va a interesar es justamente la solución particular, ¿vale? Muy bien, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Me van siguiendo? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No? Vamos bien. No, profe, todo bien. Sale, sale, muy bien. Entonces, denme un segundito. Aquí he preparado unos cuantos problemas que digo yo, resueltos en clase. Son problemas que, bueno, pretendíamos resolverlo la clase del viernes. Vamos a revisar. Digo acá, escribe y resuelve la ecuación diferencial que modela el enunciado. Fíjense, son problemas como los que propuse para la clase del lunes, problemas de modelado, el ritmo o velocidad de cambio de la variable Q con respecto a T es inversamente proporcional al cuadrado de T. Entonces, esta expresión así como está, ¿sí? Así como está, hace referencia a esta ecuación diferencial que tenemos aquí, ¿sí? La derivada de Q con respecto de T, o bien el ritmo de cambio de Q con respecto de T, es inversamente proporcional, ¿sí? Bueno, lo proporcional aquí está con la letra K. Y el inversamente, digo, creo que tiene sentido aquí decir que si T aumenta, piénsenlo, si T aumenta, 1 sobre T al cuadrado disminuye a 0. Entonces, si T aumenta, la derivada disminuye, ¿no? Es inversamente proporcional al cuadrado de T. Por eso tenemos aquí T cuadrado. ¿Sale? Ojo, fíjense, la idea de esta ecuación es, bueno, más bien, la idea de proponer este problema es justamente porque esta ecuación diferencial que tenemos acá se puede resolver por separación de variables, de modo que, vean, aquí es muy claro como con un simple despejito, este dt que está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando para el otro lado. Y entonces, listo, ya separamos las variables. Piénsenlo, todas las variables independientes, es decir, todo lo que tiene t está del lado derecho. Y todo lo que no tiene variable independiente ni constante, es decir, la pura Q, todas las expresiones con Q, están del lado izquierdo. ¿Sale? Hemos separado las variables. Variable dependiente de un lado, variable independiente del otro lado. Entonces, una vez que hemos separado las variables, lo que sigue directamente es antiderivar. Vamos, tiene todo el sentido del mundo. En ambos lados de la igualdad tenemos una expresión con diferenciales que pues hasta se antoja nomás poner ahí el símbolo de la integral y darle, ¿no? Calcular la antiderivada. Bueno, la antiderivada del lado izquierdo, la antiderivada del diferencial de Q, pues es sencillísimo, es obviamente Q. Y la antiderivada, de hecho aquí ya vi que me equivoqué, la antiderivada del lado derecho, bueno, pues como K es una constante, lo podemos sacar de la integral y nos queda la antiderivada de 1 sobre t cuadrada, que ya vi aquí, yo me equivoqué, es menos kt, ¿verdad? Ahí me faltó una t, qué bueno que me doy cuenta para corregirlo, menos kt más c. Fíjense, de inmediato nosotros encontramos aquí la solución. La solución, la función q, que satisface esta ecuación con la que partimos, o bien la que satisface esta característica que decimos aquí con el enunciado, es la función menos kt más c. Observen que tenemos aquí dos parámetros, el parámetro k y el parámetro c. Si nosotros no tenemos información sobre este fenómeno más que lo que dice el enunciado, entonces esta expresión se queda así, en términos de K y de C.
Ahora, si nosotros tuviéramos una pareja de valores, una pareja de datos que nos dijera, por ejemplo, la función Q evaluada en 0 me da tanto y la derivada de Q evaluada en 0 me da otro tanto, entonces tendríamos un problema de valores iniciales y podríamos simplemente sustituir esos valores para encontrar específicamente cuánto vale Q y cuánto vale C. ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Es claro este problema? Bueno, muy bien, continuemos. Fíjense, por ejemplo, esta otra ecuación diferencial que tenemos acá ya está expresada tal cual como ecuación diferencial. Dice, la derivada de y es x cuadrada más 1 por y, ¿sale? Es decir, si se fijan aquí también podríamos decir que la derivada de y o el ritmo al que cambia y es proporcional a y. Solo que aquí vamos, el ser proporcional aquí ya no es con una constante, sino hay una expresión x cuadrada más 1 que está multiplicando a la misma incógnita. Fíjense cómo sería la solución aquí para esta ecuación diferencial. Tenemos la derivada de y con respecto a x. Yo lo que hice, lo que hice fue cambiar la notación para que sea un poquito más fácil ver el despeje, ¿no? Y' lo reescribí como derivada de y, bueno, de y sobre dx. Y de aquí la separación de variables es muy sencilla. Dx pasa multiplicando para el lado derecho y la y pasa dividiendo para el lado izquierdo, quedándome esta expresión que tenemos acá. Vean cómo de aquí ya es muy sencillito haber separado las variables, pues se quedó muy fácil. Todas las y de un lado, todo lo que tiene x del otro lado. Entonces, listo. De aquí, directito, se sigue la integral. La integral o la antiderivada de 1 sobre y por dy, aquí está, que es directa, logaritmo natural de y, bueno, del valor absoluto de y. Y del lado derecho, la antiderivada de x cuadrada más 1 con respecto de x, pues también es muy sencillita, x cúbica sobre 3 más x más la constante de integración. Aquí a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, pero ¿no se supone que en el lado izquierdo también debería de haber una constante de integración? Y sí, de hecho, o sea, de esta antiderivada de esta expresión que me dio logaritmo natural, desde luego que debería haber un más c aquí. Y también este c de este otro lado. Sin embargo, bueno, como son constantes arbitrarias, la c del lado izquierdo y la c del lado derecho, las junté en una sola. O sea, es como si la constante de integración del lado izquierdo la hubiese pasado al lado derecho y juntado ambas en otra constante arbitraria a la que llamé c mayúscula. ¿Vale? Esto con el objetivo de, pues, empezar a hacer el despeje, ¿no? Recuerden, en la medida de lo posible hay que tratar de despejar a la y, bueno, a la incógnita. Entonces, una vez que yo tengo logaritmo natural de y del lado izquierdo y esta expresión en x del lado derecho, lo que procuro es despejar a la y para esto metí la exponencial en ambos lados de la igualdad. A la logaritmo natural de y, pues como la función logarítmica y la función exponencial son, digamos, funciones inversas, se cancelan y me queda la pura y. Mientras que del lado derecho, pues me quedó toda esa expresión en términos de ¿cierto? A la x cúbica sobre 3 más x más c. Y aquí les pongo unas cuantas grafiquitas de esa, ¿cómo se llama? De esta familia de soluciones. Piénsenlo, cada valor que le asignamos a la constante c nos da una curva que es solución. Es decir, aquí puse, no sé, unas 10, 20, no sé cuántas curvas son aquí en total, pero todas y cada una de esas curvas satisfacen la ecuación diferencial. ¿Sale? Ustedes pueden verificar muy fácilmente si la ecuación diferencial la resolvimos bien o no,
simplemente agarrando la solución que decimos que es, esta de aquí, e a la x cúbica sobre 3 más x más c, la sustituimos aquí y calculamos su derivada. Verán que la derivada de esta expresión es efectivamente x cuadrada más 1 por la misma función y. ¿Sale? Pueden verificar ustedes que hicieron, que solucionaron correctamente la ecuación, sustituyendo la solución y viendo que se verifica. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Más o menos se entiende la idea? ¿Alguna duda? Sí se entiende, profe. Sí. Todo bien. Vale. ¿Pudieron resolver los problemas que dejamos de tarea? ¿O alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Con cuál interpretación? Ah, no, ahí está. Rocío. A ver, dame un segundito y enseguida la volvemos a poner. Dame un segundo. Segundito. La 3. Ah, cabrón, pero ¿cuál 3 si nomás hay 2? ¿Esta, Rocío? Es que creo que se refiere a los de la clase pasada. Ah, Sí, no manches, Rocío. A ver, ahí es va. que fueron muchos documentos para un día. Ah, sí. Bueno, ahí la tenemos. El 3. Dice, ahora que está de moda esto del COVID. Bueno, lo más cagado de todo es que esto que escribí aquí es verdad, ¿eh? O sea, no me lo inventé. Dice, una enfermedad contagiosa, por ejemplo, el virus de la enfermedad COVID-19, se propaga a través de una comunidad por personas que han estado en contacto con otras personas enfermas, ¿cierto? Creo que eso es, ya nos queda más que claro en este año que llevamos encerrados. Bueno, llamemos X de T al número de personas que han contraído la enfermedad, ¿sale? X representa la cantidad de personas enfermas y con Y de T al número de personas que aún no han sido expuestas al contagio, al número de personas sanas, ¿vale? Bueno, ahora, claramente, las dos, las dos funciones, digamos, tanto X como Y, ambas dependen del tiempo, ¿no? O sea, tanto la cantidad de personas como bueno, más bien, la cantidad de personas contagiadas como la cantidad de personas sanas depende de cuánto tiempo haya pasado. Como que tiene sentido, y esto igual lo hemos visto con toda claridad, que entre más tiempo pasa, entre más grande es el valor de t, pues más grande es el valor de x, porque más grande es la cantidad de personas contagiadas, y más pequeño es el valor de y, más pequeño es la cantidad de personas sanas. ¿Estamos de acuerdo? Uno crece, el otro decrece, pero como que al mismo ritmo, ¿no? O sea, vamos, en tanto crece X, desciende Y. Están como encadenadas, digamos. Bueno, claramente las dos dependen de cuánto tiempo, estoy acá, de cuánto tiempo haya pasado desde el brote. X de T tenderá a crecer y Y de T tenderá a decrecer. ¿Estamos? Venga, es claro que el ritmo de X sobre dt, o sea, X, la derivada de X, el ritmo con el que aumentan los casos positivos, es decir, la velocidad con la que se propaga la enfermedad, es proporcional
al número de interacciones entre estos dos grupos de personas, ¿verdad? Piénsenlo. A ver, de hecho, lo que estamos tratando de poner aquí es qué pasaría si esto ocurriera, por ejemplo, en el campus aeropuerto, por decir, ¿no? O en en algún campus de la universidad. Supongan que pues hay un grupo de personas, por ejemplo, yo aquí puse 1000 estudiantes en el campus, ¿no? Y de pronto llega una persona desde Wuhan, China, ¿no? A dar una conferencia con el virus ahí, ¿no? Bueno, entonces, digamos, entre más interactúen las personas sanas con las enfermas, más rápido se esparce la enfermedad. Pero también depende del tiempo, o sea, si llega una persona contagiada al campus con 1000 estudiantes y esa persona contagiada interactúa con 13 estudiantes, es poco probable que al día siguiente todo el campus esté contagiado. Lo más probable es que al día siguiente no sea una, sino 14 personas contagiadas, ¿no? Al siguiente día, esas 13, 14 personas contagiadas igualmente van a interactuar con tantas otras. Y entonces, para el segundo día, quizá ya no haya 13, sino, qué sé yo, 60 personas contagiadas. Es decir, es poco probable que al segundo o tercer día todo el campus esté contagiado. Entre más, ¿cómo se llama? Entre más interacciones haya entre personas sanas y enfermas, más rápido se esparce la enfermedad. Si las personas interactúan, las contagiadas con las no contagiadas, interactúan poco, pues es menos rápido que se esparce la enfermedad. Vamos, esto nos lo han explicado todo el año, ¿no? Es como que quédense en casa porque entre más, digamos, interactúen sanos con enfermos, más rápido se va a hacer un desmadre todo esto, ¿verdad? O sea, esto, digamos, nos la hemos pasado repitiendo esto prácticamente todo este año. Entonces, bueno, lo digo una vez más, la velocidad con la que se propaga la enfermedad es proporcional al número de interacciones entre estos dos grupos de personas. Bueno, si suponemos que el número de interacciones es conjuntamente proporcional a X y a Y, es decir, es proporcional al producto de X por Y, vamos a considerar que tenemos una población fija, ya decíamos nosotros, ahí en el campus, supónganse que somos 1000 personas en total. Y de estas 1000 personas se introduce un visitante infectado con el virus. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un montón de datos, digamos, un montón de información, y lo primero que tendríamos que intentar hacer sería escribir la ecuación que nos represente todo este fenómeno. Pero aquí más o menos tenemos ya la pista. Vean, aquí nos está diciendo que el ritmo con el que aumentan los casos positivos, entonces ya de entrada estamos planteando aquí la derivada, ¿verdad? El ritmo con el que aumentan los casos positivos es la derivada de X. Nosotros a lo mejor podríamos también referirnos al ritmo con el que decrecen los casos negativos, con el que decrecen el número de personas sanas, por ejemplo, ¿no? Podría interesarnos eso. ¿Qué tan rápido disminuye la cantidad de personas sanas? Bueno, en este caso nos interesa qué tan rápido aumenta la cantidad de personas enfermas. Eso es la derivada de X. Y si X depende del tiempo, pues ya está. Es la derivada de X con respecto de T. Déjenme, ¿saben qué? Voy a cambiar este documento, voy a cambiarlo por el de la solución para poder explicarlo. Denme un segundito.
No, profe, no se escucha. No, profe. Ah, qué pendejo estoy. Listo, es que lo había silenciado con las manos libres. Bueno, perdón, ya está. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto, vamos a empezar a resolver. Decía aquí, ¿cuáles son las condiciones iniciales del sistema? Bueno, las condiciones iniciales del sistema pueden ver, aquí están, digamos, están puestas ya dentro del enunciado, dentro de todo el modelo, todo lo que acabamos de decir. Podemos detectar ciertas condiciones como, por ejemplo, al inicio, digamos, x de t es 1, ¿no? Perdón, pongámoslo más claro así. En el instante de tiempo cero, cuando todo empieza, cuando el contagiadero empieza, la cantidad de personas infectadas es 1. Aquí lo dice claramente. Se introduce un visitante infectado con el virus. 1, ¿sale? Entonces, al inicio, en el instante de tiempo cero, la cantidad de personas infectadas es 1. Y podríamos decir que al mismo tiempo, Y, en el instante de tiempo cero, la cantidad de personas sanas en el instante de tiempo cero, pues son 1000, ¿no? El total de personas que hay. ¿Me explico? Entonces, podríamos decir que en total, si contamos la cantidad de personas sanas que había, más la cantidad de personas enfermas que había al principio, pues son 1001, ¿no? X, digo, esto también creo que sobra decirlo, pero lo voy a escribir. X de 0 más Y de 0 son 1001 personas. ¿Sabes? Al inicio, estas son las condiciones que tenemos. ¿Cómo ven? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Vale. ¿Encuentran alguna otra condición inicial? ¿Qué más sabemos al principio? Se me hace que es todo, ¿no? Bueno. A ver, para esta otra. Escribe una expresión que represente a este fenómeno. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo le harían ustedes para representar este fenómeno con una simple expresión matemática? ¿Se les ocurre alguna? ¿A alguien se le ocurrió? ¿A ti, Rocío, se te ocurrió algo? Bueno, Rocío, ¿cómo viste esta primera parte? El inciso A, ¿quedó claro el razonamiento que hicimos? Sí. 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 A XY. Pero Claro, faltaría la bueno, constante de proporcionalidad, ¿no? excelente, muy bien. Faltaría la constante porque es proporcional y cada que decimos proporcional hay una constante de proporcionalidad que puede valer 1 y tendríamos el caso particular que nos dice Rocío, pero sí, en general, esta expresión es válida, ¿no? Lo que dice aquí, como ya bien lo hacía notar Rocío, el ritmo al que cambia X conforme pasa T es proporcional al producto de X por Y. ¿Sale? Ahí está. Fíjense, esta expresión es válida y sin embargo podríamos hacer una que sea todavía más eficiente, ¿no? Más mejor, como dicen en mi pueblo. Por ejemplo, en esta expresión, observen que lo que estamos modelando acá es la velocidad a la que cambia X. Y sin embargo,
estamos involucrando a dos funciones que van. ¿Se les trabó a ustedes también? Sí. Sí. Yo también creí que era el único Sí, sí. F. Oigan, amigos, que sí va a haber clase de química normal. La jefa ha tomado el poder. Está bien jetona la jefa. Sí, sí te creo. Por eso no prende la cámara. ¿Verdad? Sí, chances. Sí. Porque aquí no sé quién está grabando. Oigan, esto se está grabando. Ah, pero ya se dejó de grabar, dice. Ahí en arriba. Y Melissa también está dormida, ¿no? De estar jetona. Ah, hablando de... Así. Mira el Adrián bien serio. No sé por qué tan serio, Adrián. Sí, a ver, alguien que me explique también. A ver, Adrián, tú que lo propusiste, explícanos. ¿Por qué la constante? Pues porque es proporcional. O sea, es una... O sea, tú Sí, no. o sea, esa constante va a ser como un número que va a aumentar o disminuir. Pues. Suena pendejo, pero sí. eh, pues es que, o sea, eso es algo que todavía no te dice. O sea, el profe te está diciendo así como algo inicial, así como de que, pues un güey llegó a contagiar gente, pero no sabemos a cuántas personas está contagiando por día. Ah, Ya ya. teniendo esos datos, es una constante. Pero Es K la es así como constante. que, pues está contagiando a tal persona, pero no sabemos cuántas. Entonces por eso le pones K, porque no sabes, es una incógnita. Y ya. Sí. Sí, bueno. No me acuerdo en qué parte me quedé. Creo que ahí seguimos grabando. Sí. Se Bueno, quedó en, sí. se quedó en que habíamos sacado que nuestra expresión iba a ser KXY Ajá. y que nos iba a Ahí está. enseñar cómo sacar una expresión más eficiente. Sí es cierto, sí es cierto. Ya me acordé. Gracias, Isaac. Sí es cierto. A ver, el detalle aquí está en que esta expresión nos modela el fenómeno en términos de X, es decir,
De lo que estamos hablando aquí es del ritmo al que cambia X, del ritmo al que crece la cantidad de personas enfermas. Por lo tanto, vale la pena que la expresión del lado derecho justamente esté en términos de las personas enfermas, porque vamos, de un lado estamos modelando una función, el ritmo al que cambia la X, mientras que del otro lado tenemos dos funciones, la X y la Y. Ambas dependen de T, es cierto. Pero, ojo entonces, sin embargo, dado que ¿cómo se llama? Esta expresión da información sobre el ritmo al que cambia la X, creo que nos conviene que, bueno, ya sé, nos conviene reescribirla en términos exclusivamente de esta variable. Entonces, no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Lo que quiero, en pocas palabras, es quitar a la y de ahí, ¿no? O sea, esa función, bueno, esa y es una función que depende de t, y en realidad no la conocemos. O sea, si se fijan, en realidad no conocemos ni quién es x, ni quién es y. Solo sabemos que representan el número de personas enfermas y sanas, respectivamente, pero no sabemos qué funciones son. O sea, x podría ser exponencial, podría ser un seno, podría ser un polinomio, qué sé yo. Igualmente la y, no sabemos qué rayos son. Entonces, creo que es mucho más fácil lidiar con una expresión con la que depende de solo una variable, en este caso la x, que lidiar con una expresión que dependa de dos variables, x y y. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, notemos que de las condiciones iniciales, sabemos que, a ver si están de acuerdo con esto que voy a decir. Yo aquí escribí que x de 0 más y de 0 es igual a 1001. Bueno, esto ocurre en el inicio, por eso lo puse así, x de 0 y y de 0, y lo puse aquí porque es una condición inicial. Sin embargo, a ver si están de acuerdo. Estamos asumiendo acá que la población, incluso lo escribí, es una población fija, ¿no? Aquí lo escribimos. Es una población fija de 1000 estudiantes. Es decir, en el semestre normal asumimos que ni a mediados del semestre, por ejemplo, no llega un estudiante más. Y estamos asumiendo también que, o sea, nadie se inscribe y nadie se da de baja, ¿no? Entonces, esta población es fija. Si introducimos de pronto a una persona enferma, asumimos que la población, en todo caso, pues aumentó con uno más, pero a lo largo de todo el fenómeno, esa población permanece fija de 1001. O sea, sabemos que esto y que en general la población permanece fija. Por lo que, a ver si queda claro, lo que estoy tratando de decir es, por lo que x de t más y de t, o sea, en cualquier instante de tiempo, la población es fija. En cualquier instante de tiempo, la cantidad de personas enfermas más la cantidad de personas sanas es constante, es 1001. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Tiene sentido esta igualdad que acabo de poner acá? Ojo entonces, con esta expresión, con esta igualdad, podemos reescribir a la x en términos de la y. Es decir, si x más y es igual a 1001, entonces x de t, la cantidad de personas enfermas, es igual a la cantidad de personas totales menos la cantidad de personas sanas. O bien, al revés, la cantidad de personas sanas es igual a la cantidad de personas totales menos la cantidad de personas enfermas. ¿Sale?
podemos escribir a la Y en términos de X y a la X en términos de Y, porque están encadenadas, porque es una población fija. Si la población no fuera fija, a lo mejor no podríamos afirmar esto. A lo mejor si permitiéramos, por ejemplo, que a nuestro campus llegaran más personas de forma arbitraria o que se fueran saliendo, entonces sí, probablemente esta suma no sería verdadera. Pero vamos, creo que podemos concluir, por lo tanto, esto. Podríamos escribirlo así, ¿no? Como K por X por Y, que estaría dado por 1001 menos X. ¿Sale? Y fíjense cómo esta expresión, ¿no? Esta expresión ya está totalmente en términos de la variable X. Si nosotros resolvemos esta ecuación, ya directo encontramos quién es la función X que nos dice la cantidad de personas enfermas en cualquier instante de tiempo. ¿Cómo ven? ¿Más o menos se entiende la idea? ¿Se entiende de dónde sale esta expresión? Rocío, ¿más o menos queda claro? Sí. Irán, Josué, ¿cómo ven? ¿Más o menos? Sí, sí se entiende, profe. Se veía más complicado. Se veía más complicado, pero está fácil. En realidad, esto está sencillo. Fernanda, Esmeralda, ¿cómo ven? Teresa, ¿alguna pregunta? ¿Todo cool? Sale. Cool, profe. Sale, muy bien. ¿Los demás qué tal? ¿Qué tal? ¿Los pudieron resolver los demás? ¿Alguien tiene alguna duda con los primeros dos? Profe, bájese tantito otra vez para los resultados, que no lo alcancé a notar. Sí, ahí está. Gracias. ¿Vale? Bueno, doy un minutito por ahí si alguien quiere mientras reflexionar sobre si tiene dudas o no tiene dudas. Y pues yo digo que si no tienen dudas con los primeros dos, pues vamos a poner por escrito las soluciones que obtuvieron, vamos a comentarlas para poder subirles este documento y que lo tengan también por ahí a la mano. ¿Vale? Bueno, vamos a pedirles a los compañeros y compañeras que no tienen prendidas sus cámaras que nos ayuden. Provecho, Daniel. ¿Estás desayunando? Sí, va, hay que hacer algo por el cuerpo. Muy bien, provecho. Miguel Arreola, ¿estás por ahí? Miguel Arreola, se me hace que puso la clase como podcast y se fue por ahí a andar en bicicleta en el patio. Denis Ramos, ¿estás por ahí? Sí, profe. Hola, Denis. Oye, ¿pudiste resolver los problemas de tarea de este clase de hace 8 días? Traté, pero se me complicó un poco. Siento que no tengo todavía bien reforzada la teoría, pero voy a checar más los documentos y las clases anteriores. A ver, pues ya que estamos en esto, Denis, de una vez, vamos a hacerlo de una vez. ¿Se late? Cuéntame, para este primer problema que tenemos aquí, le voy a dar lectura y por favor, Denis, ayúdanos con tus reflexiones. Para todos, dice, la ley empírica, conocida como la ley de enfriamiento de Newton, indica cómo se enfría o se calienta un objeto en el ambiente con el paso del tiempo. Fíjense, piénsenlo, esta expresión que voy a, bueno, déjenme la leo y ahorita les comento. Establece que el ritmo al que cambia la temperatura del objeto y que estamos denotando con la letra T mayúscula, depende del tiempo y es proporcional a la diferencia entre la misma temperatura y la temperatura del ambiente. A ver, ¿a qué se refiere este fenómeno? Imagínense ustedes que van al refri y sacan una lata de Coca-Cola y la dejan por ahí en la mesa del comedor, ¿no? Se supone que, pues si la lata de Coca-Cola está en el refri, entonces
a la hora de sacar esa lata y ponerla ahí en la mesa, pues obviamente hay una diferencia de temperatura. Se supone que la lata está más fría que el medio ambiente. Vamos a suponer ahorita que, no sé, estamos a, ¿qué les gusta? 20 grados centígrados, vamos a suponer, ¿no? 20 grados centígrados, vamos al refri, sacamos la lata, la dejamos en la mesa. Piénsenlo, la temperatura de la lata empieza a aumentar y eventualmente esa temperatura va a acercarse a la del medio ambiente. Es decir, es poco probable que dejo la lata en la mesa y al cabo de 3 horas o de 3 días, de pronto la lata empieza a hervir. O sea, la lata aumenta su temperatura hasta, digamos, acercarse a la del medio ambiente. E igual en sentido contrario, aquí la temperatura aumenta, se calienta, digamos. Por el caso contrario, piensen en que, no sé, están haciendo un pastel en el horno, lo sacan del horno y lo dejan igualmente en la mesa. Probablemente en cuanto saquen el pastel del horno, qué sé yo, 300 grados centígrados, con el paso del tiempo y dejarlo ahí enfriándose en la mesa, obviamente la temperatura de ese objeto, la temperatura del pastel, va a disminuir y se va a acercar a la del medio ambiente, ¿no? Es justo lo que está diciendo aquí. El ritmo al que cambia la temperatura del objeto, de la lata o del pastel, el ritmo, la velocidad con la que se calienta la lata o se enfría el pastel, es proporcional a la diferencia entre la temperatura de la lata o del pastel y la temperatura del medio ambiente. Bueno, entonces, a ver, estábamos con quién, con Denise, ¿verdad? Venga, Denise, a ver, cuéntame, ¿se te ocurre alguna expresión, digamos, se te ocurre, me voy aquí con el inciso B, ¿se te ocurre alguna expresión para que modele o que represente este fenómeno que acabamos de leer? ¿Cómo traducirías esto que estoy señalando en azul? ¿Cómo lo traducirías al lenguaje matemático? ¿Qué se te ocurre, Denise? Pues en primera tendría que ser la temperatura, la temperatura del ambiente sobre la temperatura de la lata, que estaría multiplicada, pero no sé por qué estaría multiplicada, es lo que se me confunde. O sea, sé que tienen que llevar esa parte, pero no sé en qué parte la multiplicaría. Vale, ok, perdón, me perdí un poquito cuando dijiste la expresión. ¿Qué sería lo que escribiría aquí? ¿La temperatura de quién Tendría entre que quién? ser Ajá, la temperatura del objeto al que estamos calculando, ok, T mayúscula, más, sí, ok, más tendría que ser, como nos dice que la función del tiempo es proporcional a la diferencia entre la misma temperatura y la temperatura ambiente, sí, entonces tendríamos que dividir la temperatura ambiente sobre este, la temperatura que tiene la lata, para así al momento de que sean iguales, puedo hacer 1, entonces tendría que estar multiplicando otra cosa, pero es lo que ya no sé qué multiplicaría para poder ir aumentando. ok, ok, muy bien. Ok, Denise, muchas gracias. A ver, ¿alguien le ayuda a Denise? Por ahí tenemos la idea que nos da, pero ella misma lo admite, está un poco incompleta. No sé si alguien quiera ayudarnos a complementar esto o verlo de alguna otra perspectiva. ¿Se les ocurre a alguno de ustedes cómo poder traducir este fenómeno? Yo sí tengo una idea. A ver, Sería la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. ok, a Y ver, esto dame un sería segundito. igual. La derivada de la temperatura con respecto del tiempo, ¿correcto? Ujú. Ajá, y eso sería igual a Ajá. una constante K K, ok. sí, por la diferencia, bueno, sería T menos A. Ok, K multiplica todo eso. Ajá, a una Correcto. diferencia, que es lo de la temperatura menos la temperatura ambiente. Correcto, muy bien, Adrián. Esta expresión tiene todo el sentido del mundo. Aquí lo que nos dice Adrián, justamente, incluso vean, aquí está traducido tal cual. La derivada de T, es decir, el ritmo al que cambia la temperatura conforme pasa el tiempo, es proporcional y literalmente, ¿no? A la diferencia entre la temperatura T y la temperatura del medio ambiente A. Aquí está, la diferencia.
¿Sale? El ritmo al que cambia la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio ambiente. Sin perder de vista que obviamente T mayúscula, aquí es claro, es una función que depende del tiempo, ¿verdad? Muy bien, Adrián, muy bien, bien pensado. Ahora, Adrián o quien quiera contestar, ¿cómo se les ocurre que podría ser esa función T? Aquí en el inciso A decimos, haz una conjetura respecto a la forma de la función T que indica la temperatura del objeto. ¿Cómo se les ocurre que sería? ¿Sería constante, creciente, decreciente, monótona? O sea, bueno, recuerden que si es monótona, puede ser monótona creciente, es decir, que solo crezca, como una recta, por ejemplo, o una exponencial, por ejemplo, o monótona decreciente, igual, ¿verdad? Que solo decrece. ¿Cómo se les ocurre, Adrián o quien guste contestar, que podría ser esta función? ¿Podría ser decreciente? Podría ser decreciente. Ok, a ver, vamos a escribir. Denme un segundito. Profe, Sí, yo creo que podría tener extremos locales. ok. Este, Aguántame un segundito. Voy a escribir las ideas que me están diciendo y las vamos discutiendo. Por aquí, el primer compañero dice, podría ser decreciente y podría tener extremos locales, dices. A ver, el compañero que sí. dice que podría ser Bueno, es que decreciente. Perdón, ¿me repite su nombre? El compañero que dijo la primera Yo, idea. Josué. Ah, Josué, gracias. Cuéntanos, ¿por qué podría ser decreciente? Bueno, yo considero que, o sea, es que no estoy seguro. Bueno, pero ¿por qué Ya podría ser? me quedé pensando. Pero es que, bueno, en la temperatura no importa cuánto, siempre le vas a tener que restar la temperatura del ambiente, así que ¿Sí? prácticamente por eso. Ok, ok, Va a ir decreciendo, ok, muy disminuyendo. bien. Ok, Josué, gracias. La segunda idea, ¿quién la dice? yo, Isaac. Isaac, Venga, sí. Isaac, por qué crees? Pues yo lo considero por lo que, bueno, por la práctica, porque en el día hay diferentes temperaturas. Entonces, si sacas esa misma lata de refresco a las 5 de la mañana, que es la hora más fría del día, ¿Sí? la lata se va a enfriar, pero si Ok, la sacas al sol a las 2 de la tarde, se va a calentar. Y eso es lo que yo he observado. O sea, tiene extremos locales porque a cierta hora ok, va a calentarse y a cierta hora va a enfriarse. O sea, no es como que de 1 de la mañana a 12 de la noche esté sí, subiendo la temperatura en Querétaro, sino de ok. que sube, luego baja, luego sube, luego baja. Entonces, por eso no podemos catalogarla como creciente o decreciente. Vale, me late, me gusta la reflexión que hace Isaac y bueno, tiene toda la pertinencia del mundo. Sin embargo, les voy a proponer una cosa para que sea menos complejo el análisis, porque lo que dice Isaac es totalmente cierto. La temperatura del medio ambiente también cambia conforme pasa el tiempo. Y entonces aquí, esta expresión que tenemos acá, ya se nos vuelve más difícil porque entonces ya no tenemos una, sino dos variables. La variable t, que es la incógnita de esta ecuación, y la variable a, que también, representaría la temperatura del medio ambiente que cambia conforme pasa el tiempo. Si la temperatura del medio ambiente la consideramos constante, claro, para poder hacer eso tendríamos que determinar un intervalo de tiempo pequeño, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Una hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor en una hora la temperatura del medio ambiente varía lo suficientemente poco como para que sea considerada constante, ¿no? En una hora. Vale. Entonces, si la temperatura del medio ambiente fuera constante y lo único que cambia fuera la temperatura del objeto, ¿cambiaría la consideración que haces, Isaac? Bastante. ¿Cómo Sí, se sí, te sí. ocurre entonces que sería la función t en ese supuesto? Pues, mm, pues decreciente. Decreciente por las mismas razones que dice Josué. Ujú.
¿sí? Bueno, sí puede ser, podría ser decreciente, pero piénsenlo. O sea, no Sí. pierdan de vista que estamos hablando de la función T que indica la temperatura del objeto. Entonces depende, podría ser decreciente si el objeto se enfría. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, es que depende qué es. Si es una taza de café, pues es decreciente, pero si Claro, dejas un hielo, exacto, es creciente. claro. Entonces, pongámoslo en esas palabras, ¿no? O sea, podría ser decreciente si el objeto se enfría o bien podría ser creciente si el objeto se calienta, ¿verdad? Creciente si el objeto se calienta. A ver, piénsenlo. Si el objeto se enfría, quiere decir que la temperatura del objeto es mayor que la temperatura del medio ambiente, ¿verdad? Esto implica que la temperatura del objeto T es mayor que la temperatura del medio ambiente, ¿no? O sea, en pocas palabras, pues lo que estoy tratando de decir es que la resta de T menos A que tenemos aquí en la ecuación, esta expresión que está aquí entre paréntesis, sería un número positivo. ¿Verdad? Y al revés, podría ser creciente si el objeto se calienta. Esto implica que la temperatura del objeto T es menor que la del ambiente A, ¿verdad? Si el objeto lo sacamos del refri y lo ponemos en la mesa del comedor, seguramente la temperatura del objeto, la temperatura T, es menor que la del ambiente. Entonces la resta de T menos A es un número negativo. ¿Sí? Esta resta es menor que 0. ¿Vale? Pero ojo, piénsenlo, o sea, si estamos dejando la lata del refri, que sacamos del refri en el comedor, y dejamos pasar, vamos a suponer, 1 hora para poder suponer que el objeto, que la temperatura del medio ambiente es constante, entonces diríamos que, vamos, la lata se calienta, ¿verdad? La lata empieza a aumentar su temperatura y el ritmo al que aumenta la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura de la lata y la del medio ambiente. Ahora, la pregunta sería, la lata se calienta, ¿no? La sacamos del refri, la ponemos en la mesa, la lata se calienta. ¿Habrá manera o habrá de alguna forma, podría ocurrir, que la lata puesta en el medio ambiente, en la mesa del comedor, a temperatura constante, de pronto empiece a enfriarse? Podría ser, o sea, la lata se está calentando porque la dejamos en la mesa del comedor a temperatura constante. ¿Habría alguna manera de que esa lata que se está calentando de pronto empiece a enfriarse? ¿Qué opinan? Correcto. Vale. Entonces, la pregunta que acabo de hacer podría replantearla preguntando, ¿será que la temperatura esta tendría un extremo local que de pronto sube y luego baja? No, ¿verdad? En todo caso, subiría hasta, como dice Rocío, a lo mejor llegar a un punto de equilibrio con la temperatura del ambiente, ¿no? Me imagino que eso es lo que quieres decir, Rocío. Sí, correcto. O sea, que tarde o temprano la lata va a estar, como se dice normalmente, ¿no? Al tiempo. O sea, a la temperatura ambiente.
Es poco probable que si dejamos la lata ahí al cabo de 1 hora, la lata esté a 40 grados centígrados, ¿no? O sea, pues si la estamos dejando en un ambiente a 20 grados centígrados, eventualmente la lata va a tomar esa temperatura. Entonces, en todo caso, la temperatura de la lata crece, crece, crece hasta llegar a la del medio ambiente y no decrece. Es decir, podría ser monótona decreciente o monótona creciente. Es poco probable que la temperatura de la lata, dejada ahí a temperatura ambiente, crezca y de pronto baje. Si crece, solo va a crecer. Ahora, si es un pastel que sacamos del horno, lo mismo. Si decrece la temperatura, si se está enfriando, solo va a decrecer. Es poco probable que sacado del horno y dejado ahí en la mesa del comedor, de pronto esté más caliente que dentro del horno, ¿cierto? O sea, solo decrecería y ya está. ¿Me explico? ¿Más o menos se entiende la idea? Esto es de la carrilla que siempre le echan los de ciencias a los de ingenieros, ¿verdad? Porque aquí Ok. es mucho, supongamos. Ujú. Exacto. Supóngase una lata de refresco esférica, ¿no? A temperatura ambiente. Sí, claro, así es. Si pongas una lata cuadrada, Exacto. Supóngase una lata de 2 dimensiones, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso a los ingenieros siempre les echan cajeta. Bueno, problema 2. Le doy lectura e igual, si les parece, lo analizamos entre todos. Dice, el núcleo de un átomo está formado por combinaciones de protones y neutrones. Muchas de esas combinaciones son inestables, esto es, los átomos se desintegran o se convierten en átomos de otras sustancias. Y en ese caso se dice que son radiactivos, ¿verdad? Vale. Por ejemplo, con el tiempo, el elemento radio, que tiene como número atómico 226, que es intensamente radiactivo, se transforma en el gas radón, cuyo número es 222. ¿Sale? O sea, el radio tiene un núcleo inestable, emite energía y con el tiempo se va degradando, va perdiendo protones en el núcleo, desprendiendo energía radiactiva y con el paso del tiempo ese gas radón, ese elemento radio, al perder núcleos, al perder ¿cómo se llama? Al desintegrarse sus núcleos, se va convirtiendo en otro elemento, que en este caso es el radón. Bueno, a este fenómeno justamente se le llama decaimiento radiactivo, ¿sí? Es el núcleo de un elemento radiactivo, desprende energía, sus núcleos se van desintegrando y se convierten en otro elemento. Bien, para modelar el fenómeno del decaimiento radiactivo, otra vez se supone que el ritmo, aquí le puse, esto pudo haberles confundido, ojalá que no. Tengo no sé por qué puse una A aquí. El ritmo con el que, a este ritmo le estoy llamando, es la derivada de R con respecto de T. Aquí R se supone que es la cantidad ¿cómo se llama? La cantidad de núcleos que tiene cierta muestra de elemento radiactivo. El ritmo con el que los núcleos de una sustancia se desintegran es proporcional a la cantidad de sustancia que queda en el tiempo T. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, 20 gramos de radio, ¿no? 20 gramos de radio, conforme pasa el tiempo, esos 20 gramos de radio, vamos, como su núcleo es inestable, van a estar emitiendo energía radiactiva. Y con el paso del tiempo, esos 20 gramos de radio se van a haber decaído, se van a haber convertido en, qué sé yo,
10 gramos, por ejemplo, ¿no? En 10 gramos de radio. Lo demás se convirtió ya en otra cosa. Solo quedan 10 gramos de radio. ¿Me explico? O sea, conforme va pasando el tiempo, el material radiactivo se va descomponiendo, se va perdiendo o se va comportando de otra manera como otro elemento. ¿Sale? Entonces, aquí ya se dice que el ritmo al que esto ocurre es proporcional a la cantidad R de sustancia que queda en el tiempo. Entonces, fíjense, estamos diciendo que R depende de T. Si R representa el número de núcleos que tiene la muestra radiactiva, pues obviamente esa cantidad R va cambiando conforme pasa el tiempo. Si la muestra se va desintegrando, va decayendo, entonces R tiene forzosamente que disminuir. ¿Vale? Y bueno, justamente acá se pregunta por la expresión que pudiera modelar o representar este fenómeno. Bueno, ¿se les ocurre a alguno de ustedes esa expresión? ¿Cómo podríamos traducir lo que acabamos de decir al lenguaje matemático? ¿Se les ocurre? Ay. El ritmo al que cambia R es proporcional a R. ¿Cómo escribimos eso? Rosa Malagón, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Sería la derivada de RT sobre DT es igual a K por R. Es igual a K por R. Correcto. Muy bien, ahí está. Así de sencillo. El ritmo al que cambia la cantidad de material radiactivo es proporcional a la cantidad de material radiactivo. Así de sencillo. Si hay mucho material radiactivo, se va a desintegrar mucho más rápidamente que si hay poco material radiactivo. Es un fenómeno similar al que decíamos sobre la población, ¿se acuerdan? Hace varias clases comentamos que las poblaciones siguen un fenómeno similar, o mejor dicho, siguen un comportamiento similar. El ritmo al que crece una población es proporcional a cuántas personas hay. Si hay poquitas personas, la población aumenta, pero aumenta más lento que si hay muchísimas personas. Lo mismo aquí con el material radiactivo. Entre más material radiactivo hay, más rápido se desintegra. ¿Estamos de acuerdo? Vale, muy bien. Y bueno, dicho eso, y considerando lo que decíamos hace ratito, ¿qué podrían decir sobre esta función R? ¿Cómo se imaginan que sería esta función R que indica el número de núcleos en la muestra? ¿Sería constante, creciente, decreciente, monótona? ¿Se les ocurre? Esta sí es decreciente, ¿no? ¿Decreciente? Ok. No, creciente, perdón. ¿Creciente? Es decir, que la cantidad de átomos radiactivos aumenta. Es decreciente, ¿no? Ah, sí, Porque es decreciente, es decreciente. Claro, claro. Debido a que el fenómeno implica decaimiento, es factible suponer que la función R de T, que indica el número de núcleos en la muestra, es decreciente. Y yo hasta me atrevería a decir que no solo es decreciente, sino monótona, decreciente, ¿no? O sea, que no hay posibilidad de que si el material radiactivo está decayendo, de pronto tenga más núcleos radiactivos. Al contrario, si es decaimiento, entonces solo decrece. La cantidad R de núcleos que tiene la muestra solamente decrece. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta?
¿Por qué decía que era monótona? Monótona, porque solo decrece. O sea, si la cantidad, el núcleo, digamos, perdón, el núcleo, la muestra, la cantidad de átomos que tenemos se va desintegrando, es poco probable que de pronto empiece a aumentar la cantidad. O sea, que si tú partes de 20 gramos de radio, de pronto tengas 50 gramos de radio. Al contrario, o sea, si tienes 20 gramos de radio y este va decayendo, con el paso del tiempo vas a tener 15, luego 10, luego 5, siempre va decreciendo. No hay forma de que de pronto decrezca, quiero decir, no hay forma de que decrezca y de pronto vuelva a crecer. Solo decrece, es monótona. ¿Vale? Sí, profe. Vale, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bien. Pues bueno, esto era lo que quería platicar con ustedes, tratar de darle una revisada a los problemas que habíamos planteado y a los problemas respecto a separación de variables. Por ahí en el, a ver, vamos a ver. Tenemos, sí, dime. ¿Sí? Sí. La segunda opción, piénsalo, monotonía, en el sentido coloquial es que algo ocurre siempre igual, siempre lo mismo, ¿no? Entonces, una función que tiene una tendencia monótona significa que solo tiene esa tendencia. Si digo que una función es monótona creciente, lo que estoy diciendo es que esa función solamente crece. Si digo que es monótona decreciente, lo mismo. Es una función que siempre decrece y solo decrece. ¿Sale? Si una función tiene esto que crece en cierto intervalo, crece y luego a partir de cierto punto empieza a decrecer, no es monótona, sino al contrario. Una función que no es monótona tiene extremos locales. Por ejemplo, si una función de pronto crece y a partir de cierto punto empieza a decrecer, tiene un máximo. Si una función decrece y a partir de cierto punto empieza a crecer, tiene un mínimo. Las funciones monótonas no tienen máximos ni mínimos porque solo crecen si son monótonas crecientes o solo decrecen si son monótonas decrecientes. ¿Sabes? ¿Sale? Sale de nada. Bueno, pues miren, vamos a hacer una cosa. Voy a subir las soluciones de los archivos de la semana pasada, el que acabamos de construir ahorita entre todos y el de la clase del viernes pasado con las soluciones de los ejercicios que pongo ahí de tarea, que son de variables separables. Voy a subir para la clase del viernes el documento de la clase del viernes, pues, con algunos elementos teóricos sobre algunos modelos. Como ya en teoría platicamos un poquito sobre este algoritmo de separación de variables, lo que me interesa ahora es proponer unos cuantos modelos que se pueden resolver con separación de variables. Es decir, para la clase del viernes vamos a hablar de fenómenos físicos o de fenómenos poblacionales, por ejemplo, que su ecuación diferencial ya la hemos planteado en estos documentos que revisamos ahorita, ya las hemos planteado y ahora vamos a tratar de resolverlas para que estas conjeturas que hemos hecho hoy, verificarlas o refutarlas. ¿Les parece bien? Vale, pues. Bueno, pues si no hay más dudas, yo le dejaría aquí por hoy. Cuídense mucho y nos veríamos el próximo viernes, ¿vale? Nos vemos, profe. Muchas Bueno. gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Vamos, profe. Cuídense, Excelente hasta servicio, luego. profe, muchas gracias.